¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que ignoraste todas las señales de advertencia que Dios puso delante de ti? ¿Alguna vez te has convencido de que tus deseos se alinean con la voluntad de Dios cuando en el fondo sabes que no es así? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar hablar a un animal o qué significa estar tan cegado por la ambición que incluso un burro puede ver lo que tú no puedes? ¿Qué pasaría si te dijera que una de las historias menos habituales y profundas de la Biblia involucra a un profeta, un rey, un burro que habla y un ángel invisible con una espada desenvainada? Esta es la historia de Balaam, un hombre atrapado entre el encanto de la riqueza y el mandato de Dios, un hombre cuyo viaje revela hasta dónde llegará Dios para proteger a su pueblo y los peligros de permitir que la avaricia nuble nuestro juicio. La historia comienza en las llanuras de Moab, donde los israelitas, después de haber vagado por el desierto durante 40 años, están acampados en el borde de la tierra prometida. Sus números son vastos, su presencia imponente y su reputación temible. Balac, el rey de Moab, está aterrorizado. Ha oído de cómo los israelitas derrotaron a los amorreos y sabe que su propio reino no es rival para ellos en la batalla. Desesperado, Balac diseña un plan no para luchar con espadas y escudos, sino para librar una guerra espiritual. Decide contratar a un adivino de renombre, un hombre llamado Balaam, para maldecir a los israelitas. En el mundo antiguo se creía que las maldiciones tenían poder real, y Balac está convencido de que si puede debilitar a Israel por medios sobrenaturales, podrá derrotarlos. Balaam no es un hombre común. Es un profeta, pero no un israelita. Proviene de Bete, una ciudad cerca del río Eufrates, y su reputación como vidente se ha extendido por todas partes. La gente cree que sus bendiciones y maldiciones son efectivas, y Balac está dispuesto a pagar generosamente por sus servicios. Envía una delegación de ancianos de Moab y Madián a Balaam con un mensaje: un pueblo ha salido de Egipto, cubren la faz de la tierra y se han establecido junto a mí. Ahora ven y pon una maldición a estas personas porque son demasiado poderosos para mí. Tal vez entonces pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque sé que a quien tú bendigas será bendecido y a quien tú maldigas será maldecido. Cuando Balaam recibió a los mensajeros, hizo algo inesperado. Preguntó al Señor esa noche. Dios le habló a Balaam y le dio una respuesta clara: no irás con ellos. No maldecirás al pueblo porque son bendecidos. Números 10 y 12. Balaam transmitió las palabras de Dios a los mensajeros de Balac y se negó a ir. Sin embargo, Balac fue persistente. Envió una delegación aún más impresionante con mayores promesas de riqueza y honor. Esta vez, el corazón de Balaam vaciló. Ya conocía la voluntad de Dios, pero la promesa de riquezas era demasiado tentadora. En lugar de mantenerse firme, buscó a Dios nuevamente, esperando una respuesta diferente. Dios, al ver los verdaderos motivos de Balaam, le permitió ir, pero con una advertencia estricta: ve con ellos, pero solo haz lo que yo te diga. Números 10 y 20. Balaam, emocionado por la oportunidad de ganar prestigio y riqueza, ensilló su burro y comenzó su viaje. Pero algo extraño pasó: Dios estaba enojado con él. Balaam, técnicamente, había obedecido, pero su corazón estaba lleno de compromiso. Mientras Balaam y sus dos sirvientes viajaban, el ángel del Señor se paró en el camino con una espada desenvainada. Sin ser visto por Balaam, su burro, sin embargo, vio al ángel y se desvió del camino hacia un campo. Furioso, Balaam golpeó al burro para volverlo al camino. El ángel avanzó más adelante y se paró en un camino angosto entre los muros del viñedo. Nuevamente, el burro lo vio y se presionó contra la pared, aplastando el pie de Balaam. Con ira, Balaam golpeó al burro una segunda vez. El ángel se movió una tercera vez, esta vez a un lugar tan angosto que no había espacio para girar. El burro, al ver al ángel, se detuvo por completo. En este momento, algo increíble sucedió: el burro comenzó a hablar. Dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Números 10 y 28. Balaam, sorprendido y sin comprender, respondió al burro. Fue entonces cuando Dios le abrió los ojos a Balaam, permitiéndole ver al ángel con la espada desenvainada. El ángel le explicó que si el burro no se hubiera desviado, Balaam habría sido destruido. Este pasaje muestra cómo, a veces,
nuestros deseos pueden cegarnos tanto que no vemos las señales claras de advertencia que Dios nos pone en el camino. La historia de Balaam es un recordatorio de que no debemos permitir que la ambición o la codicia nublen nuestro juicio, y de que Dios está dispuesto a ir a grandes longitudes para proteger a su pueblo. Nuevamente, simplemente se acostó enfurecido más allá de la razón. Balaam golpeó al burro sin piedad. Entonces, en un momento milagroso, Dios abrió la boca del burro y éste dijo: ¿Qué te he hecho para que me golpearas estas 3 veces? En lugar de sorprenderse de que su burro estuviera hablando, Balaam argumentó de nuevo: me has hecho quedar como un tonto. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo. El burro respondió: ¿no soy tu propio burro, el que siempre has montado? ¿Te he hecho esto antes? Entonces Dios abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada. Aterrorizado, Balaam cayó rostro en tierra. El ángel lo reprendió: ¿por qué has golpeado a tu burro estas 3 veces? He venido aquí para oponerme a ti porque tu camino es imprudente ante mí. Luego, el ángel le dijo que si no fuera por el burro, ya habría sido asesinado. Temblando, Balaam confesó su pecado y se ofreció a regresar, pero el ángel le permitió continuar con la advertencia de decir solo lo que Dios le ordenara. Cuando Balaam finalmente llegó a Moab, Balac estaba ansioso por comenzar. Lo llevó a un lugar alto desde donde podían ver las afueras del campamento israelita. Balaam le ordenó a Balac que construyera 7 altares y preparara 7 toros y 7 carneros para el sacrificio. Después de que se hicieron las ofrendas, Balaam fue a buscar un mensaje del Señor, pero en lugar de una maldición, entregó una bendición. ¿Cómo puedo maldecir a aquellos a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a aquellos a quienes el Señor no ha denunciado? Desde los picos rocosos los veo, desde las alturas los observo. Veo un pueblo que vive apartado y no se considera una de las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la 4ª parte de Israel? Déjame morir la muerte de los justos y que mi fin final sea como el de ellos. Balac se enfureció y exclamó: ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, pero no has hecho nada más que bendecirlos. Balaam respondió: ¿no debo decir lo que el Señor pone en mi boca? Sin rendirse, Balac llevó a Balaam a otro lugar, esperando que un punto de vista diferente produjera un resultado distinto. Sin embargo, nuevamente Balaam bendijo a Israel: Dios no es humano para que mienta, no es un ser humano para que cambie de opinión. ¿Habla y luego no actúa? ¿Promete y no cumple? He recibido una orden de bendecir. Él ha bendecido, y no puedo cambiarlo. Por 3ª vez, Balac intentó cambiar la situación y llevó a Balaam a otro lugar, pero una vez más Balaam bendijo a Israel. Esta vez, con una profecía que miraba muy lejos en el futuro: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Este oráculo se considera una profecía mesiánica que apunta a la venida de Jesucristo. Balac, fuera de sí por la ira, gritó: te llamé para maldecir a mis enemigos, pero los has bendecido estas 3 veces. Ahora vete de inmediato y regresa a casa. Dije que te recompensaría generosamente, pero el Señor te ha impedido recibir recompensa. Balaam respondió: incluso si Balac me diera toda la plata y el oro de su palacio, no podría hacer nada por mi propia voluntad, ni bueno ni malo, para ir más allá del mandato del Señor. Debo decir solo lo que él dice. Aunque Balaam no maldijo a Israel, su historia no terminó ahí. Más tarde, aconsejó a Balac que sedujera a Israel al pecado mediante las mujeres moabitas y la adoración de ídolos. Esto condujo a una gran plaga que mató a 24,000 israelitas. Al final, la avaricia de Balaam lo llevó a su caída y fue asesinado en batalla. El Nuevo Testamento lo condena como un ejemplo de aquellos que aman el salario de la maldad. Esta historia es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios, el peligro de la avaricia y la importancia de la obediencia. Nos muestra que ningún plan humano puede frustrar los propósitos de Dios y que Él puede usar incluso los medios más improbables, como un burro parlante, para cumplir su voluntad. Aprendamos de los errores de Balaam y esforcémonos por alinear nuestros corazones con Dios,
confiando en sus planes y resistiendo el atractivo de la desobediencia. Aquí hay algunas lecciones de vida de la historia de Balaam. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Balaam siguió el mandato de Dios exteriormente, pero tenía un corazón lleno de compromiso. Dios desea obediencia total, no solo un cumplimiento técnico. No basta con hacer lo correcto en apariencia si nuestro corazón está dividido. La verdadera obediencia implica confiar plenamente en Dios y seguir su voluntad sin reservas. La avaricia y el compromiso conducen a la destrucción. Balaam estaba dispuesto a torcer la voluntad de Dios para beneficio personal, lo que finalmente le costó la vida. Su historia es un recordatorio de que el deseo de ganancias mundanas puede cegarnos y alejarnos del propósito divino. Cuando permitimos que la codicia y la ambición guíen nuestras decisiones, corremos el riesgo de desviarnos del camino de Dios y sufrir graves consecuencias. Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos, incluso un burro. A veces, Dios utiliza fuentes inesperadas para llamar nuestra atención. Puede hablar a través de situaciones, personas o circunstancias que nunca imaginaríamos. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Muchas veces ignoramos las señales de advertencia porque no vienen de la manera que esperamos. Es fundamental estar atentos y dispuestos a reconocer la voz de Dios en cualquier forma en que Él decida manifestarse. No puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Ninguna maldición o plan enemigo puede anular el favor de Dios sobre su pueblo. Cuando Dios decide bendecir, nada ni nadie puede cambiar su voluntad. Sin embargo, el enemigo a menudo usa la tentación cuando fallan los ataques directos. Balaam no pudo maldecir a Israel, así que los llevó al pecado. Este es un recordatorio de que, aunque el enemigo no pueda destruirnos directamente, intentará desviarnos con sutilezas y compromisos. Debemos estar alertas y firmes en nuestra fe para no caer en trampas disfrazadas de oportunidades. La historia de Balaam es un recordatorio aleccionador de que los dones y el conocimiento espiritual no equivalen a la piedad. Un corazón dividido entre Dios y los deseos mundanos finalmente conducirá a la destrucción. Tener habilidades o sabiduría no es suficiente si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios. Podemos conocer la verdad y aún así tomar decisiones equivocadas si permitimos que nuestras propias ambiciones nos controlen. La verdadera piedad no se trata solo de lo que sabemos, sino de cómo vivimos en obediencia y humildad ante Dios. ¿Seremos como Balaam, que ignoró las advertencias de Dios por el bien de la ganancia, o elegiremos la obediencia y la confianza en la voluntad perfecta de Dios? Aquí hay algunas preguntas para reflexionar. ¿Alguna vez has ignorado las señales de advertencia de Dios en tu vida? ¿Qué sucedió? ¿Por qué crees que Dios permitió que Balaam se fuera aunque inicialmente lo prohibió? ¿Cuáles son algunas formas en que podríamos tratar de manipular la voluntad de Dios para obtener ganancias personales? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la soberanía de Dios sobre las bendiciones y las maldiciones? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos escuchando la voz de Dios en lugar de nuestros propios deseos? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la extraña y fascinante historia de Balaam y su burro parlante. Espero que te haya desafiado a reflexionar sobre tu propia vida y cómo respondes a la voz de Dios. Que esta historia nos motive a buscar una obediencia genuina, a resistir la tentación y a confiar plenamente en los planes de Dios. Mantente fiel, sigue buscando la verdad y permanece atento a la voz de Dios en cada aspecto de tu vida.